Veamos en este video qué es lo que ocurre durante la tercera semana del desarrollo embrionario, pero antes repasemos cómo había quedado el embrión hasta el día 14. Teníamos una estructura similar a esto que estamos observando en la imagen, donde podemos observar en esta zona la pared del saco coriónico, que se llamaba corión, que estaba constituida de afuera hacia adentro, primero por el sincicio trofoblasto, después el citotrofoblasto, y teníamos por debajo el mesodermo extraembrionario, que en esta zona formaba lo que conocíamos como pedículo de fijación, que era básicamente la estructura que unía a la esfera de mayor tamaño con la esfera de menor tamaño. Esta esfera de menor tamaño era en donde se encontraba lo que conocíamos como disco bilaminar, o sea, el disco, digamos, que estaba constituido por el epiblasto por arriba y por el hipoblasto por debajo. Por debajo del hipoblasto teníamos el saco vitelino y por arriba del epiblasto teníamos lo que conocemos como la cavidad amniótica. Y alrededor del día 14 del desarrollo embrionario, lo que va a empezar a ocurrir es que se va a formar esta estructura que estamos observando acá, que se conoce como línea primitiva. Esta se forma en el epiblasto, o sea, en esta capa superior de células del disco embrionario bilaminar, y se va a extender a lo largo del plano medio del embrión. Va a servir como un punto de referencia para el desarrollo subsiguiente, como vamos a ver en las siguientes imágenes, y esta línea primitiva se va a originar en la región caudal del embrión. Cuando hablamos de caudal nos referimos a la parte posterior o la cola del embrión, y a medida que la línea primitiva se forma en esta región caudal y se extiende hacia lo que sería la región cefálica, o sea, hasta acá, digamos, que sería la parte anterior o la cabeza del embrión, se va extendiendo, pero alcanza, digamos, solamente a llegar hasta la mitad más o menos de lo que sería el epiblasto. Esta línea primitiva tiene una apariencia de surco o de una línea en esta superficie, y en su extremo cefálico, o sea acá, va a terminar en una depresión que se va a conocer como fosita primitiva. También vamos a tener el nódulo de Hensen, y la fosita primitiva es un indicador básicamente para el inicio de lo que sería el proceso de gastrulación, que es el evento más importante que ocurre durante la tercera semana. Y tanto la línea primitiva como la fosita primitiva se van a formar por una invaginación de las células epiblásticas de este lugar, o sea, de esta zona. Como dijimos, esta fosita primitiva es un indicador, digamos, del inicio del proceso de la gastrulación, y la gastrulación es el proceso que va a transformar a este disco bilaminar, a esta estructura bilaminar del disco embrionario, formada por el epiblasto y por el hipoblasto, en una estructura trilaminar. O sea, va a estar compuesta por tres capas germinales. Y estas capas van a ser el ectodermo, que estaría en lugar, digamos, de lo que sería el epiblasto. Después tendríamos el endodermo en lugar del hipoblasto. Y en el medio de ambos vamos a tener la capa germinal que se conoce como mesodermo. Y esta gastrulación va a establecer las bases para la formación, digamos, posteriormente de los distintos tejidos y de los órganos del organismo en desarrollo. O sea, el ectodermo va a dar origen a ciertos tejidos, el endodermo va a dar origen a otros tejidos, y el mesodermo a otro tipo de estructuras. Acá tenemos otra imagen donde podemos observar al embrión. Acá tenemos el disco bilaminar, el epiblasto en celeste y el hipoblasto por debajo en color amarillo. Podemos ver la línea primitiva que se extendía desde
la región caudal, que era donde se formaba, en dirección hacia la zona cefálica, hasta llegar aproximadamente hasta la mitad del embrión. Se encontraba en la línea media. Y después en el otro extremo, en el extremo cefálico, íbamos a tener la membrana bucofaringea, que también se le conoce como membrana orofaringea. Y esta es una estructura temporaria que se inicia durante estas primeras etapas y va a desempeñar un papel crucial en lo que sería la formación del tracto gastrointestinal. Se encuentra acá en la porción cefálica del embrión, y esta región, digamos, después va a dar origen a lo que sería la boca y a la faringe. En este esquema seguimos observando un poco más de lo mismo. Por arriba el epiblasto, por debajo el hipoblasto, la línea primitiva que se encuentra en el epiblasto y que se originaba en la región caudal y se desplazaba hacia la región cefálica. En esta zona cefálica teníamos la fosita primitiva y todo este surco, digamos, que se encontraba en esta zona va a ser importantísimo para la gastrulación, básicamente, porque van a haber células epiblásticas, o sea, células de acá del epiblasto, que van a realizar un proceso de invaginación, o sea, se van a empezar a invaginar por toda esta línea primitiva y van a llegar hasta el hipoblasto, que se encuentra debajo, como vamos a ver en las imágenes siguientes, y así van a ir dando origen a distintos tejidos. Se va a formar el endodermo, se va a formar el mesodermo que se encuentra en el medio de estos dos y después el epiblasto que se va a terminar convirtiendo en ectodermo. En esta imagen podemos observar cómo es que ocurre el proceso de invaginación de las células epiblásticas. Acá arriba tendríamos lo que sería el epiblasto, que es todo esto que está acá, que posteriormente se va a convertir en el ectodermo. Después tenemos acá abajo, todo esto que está en verde sería el hipoblasto, que posteriormente va a ser el endodermo. Y en el medio se va a formar la tercera capa, la tercera hoja, que sería el mesodermo intraembrionario. Todo esto ocurre gracias a invaginaciones de células epiblásticas que lo van a hacer a través de la línea primitiva. Acá tenemos la línea primitiva y acá tenemos la fosita primitiva. Entonces empiezan a invaginar, obviamente tenemos unas primeras células que se invaginan, las células epiblásticas, que se imaginan por esta zona, van a llegar hacia o hasta lo que sería el hipoblasto, que son estas células que están en amarillo, o sea, el endodermo. Y estas células se empiezan a insertar entre las células del hipoblasto y de a poco las empiezan a ir sustituyendo. Y toda esta nueva hoja embrionaria que se va a formar nueva va a pasar a ser básicamente el endodermo. O sea, el endodermo, las células empiezan a desplazar al hipoblasto hasta que lo desplazan totalmente, el hipoblasto desaparece y la nueva hoja pasa a llamarse endodermo. Después de que se forma el endodermo, vamos a tener una mayor cantidad de células epiblásticas que se imaginan de la misma forma, y que se van a deslizar lateralmente en direcciones opuestas. Esto se conoce como divergencia y va a terminar dando origen a lo que sería el mesodermo intraembrionario, o sea, el tejido que se encuentra entre lo que sería el ectodermo y el endodermo. Entonces tendríamos abajo el endodermo, el mesodermo en el medio y el epiblasto que posteriormente se convierte en el ectodermo. Este esquema quiere representar lo mismo que la imagen de recién. Podemos ver, acá estaría la línea primitiva, esto es el epiblasto, acá ocurre la invaginación de células, que serían estas rojas. Podemos ver cómo empiezan a sustituir a lo que sería el hipoblasto para formar el endodermo posteriormente y también se desplazan lateralmente para dar origen al mesodermo intraembrionario y el epiblasto que posteriormente se convierte en el ectodermo.
En este esquema quizás se entienda un poco mejor cómo es que se forma el mesodermo intraembrionario, o sea, la capa que se encuentra en el medio. Podemos ver que por arriba tenemos al ectodermo, denotado en color celeste. Después tenemos el mesodermo en el medio en color rosa y por debajo tenemos el endodermo que está en color amarillo. Como dijimos, el proceso básicamente ocurría por una invaginación de células del epiblasto. Hagamos de cuenta que esto es el epiblasto, entonces esta es la línea media, acá tenemos la fosita primitiva y empieza a ocurrir la invaginación de las células epiblásticas. Para que se origine el mesodermo intraembrionario, estas células epiblásticas se desplazaban lateralmente en direcciones opuestas, o sea, a izquierda y a derecha de la línea media. Y este proceso se conocía como divergencia. De esta manera es como se da origen, digamos, al mesodermo intraembrionario, o sea, pasan a ser dos láminas epiteliales laterales y estas realizan un proceso de elongación. O sea, básicamente se van a propagar hacia lo que sería el extremo cefálico del embrión, acá, esta sería la membrana bucofaringia, y se van a desplazar hacia el extremo cefálico y van a converger, tanto por izquierda como por derecha, por delante de la membrana bucofaringia y se van a fusionar por delante de esta. Como venimos diciendo, a nivel de la fosita primitiva y de la línea primitiva, van a haber células epiblásticas que se van a invaginar y van a dar origen, digamos, al endodermo, al mesodermo, y todo ese desplazamiento ordenado de las células del epiblasto en dirección hacia la línea primitiva y a la fosita primitiva con el propósito de invaginarse, se denomina o se conoce como epibolia. Y si bien al momento de invaginarse, digamos, las células desaparecen de esta superficie, son reemplazadas por otras células que van a ocupar esos lugares que quedan vacantes. Y esto es porque, o sea, primero las células se multiplican y luego se invaginan. Y al finalizar la gastrulación, este epiblasto adquiría el nombre de ectodermo. En esta imagen podemos observar los sectores en los que se diferencia la hoja mesodérmica del embrión. Como venimos diciendo, todo ocurre gracias a una invaginación de células epiblásticas que ocurre a nivel de la línea primitiva y de la fosita primitiva. Van a haber células que se invaginan de esta manera y que llegan hasta el tope que les impone la membrana bucofaringia y van a dar lugar a un cordón mesodérmico macizo que se conoce como notocorda, que es esta estructura que está acá denotada en verde, que está localizada en el eje céfalo-caudal del disco embrionario entre las láminas mesodérmicas izquierda y derecha. Algo que hay que agregar también es que las primeras células que se imaginan en la fosita primitiva van a quedar separadas de la notocorda y van a dar origen a esta estructura que se conoce como lámina precordal. ¿Qué es la lámina precordal? Es básicamente un pequeño conglomerado de células mesodérmicas que se encuentra entre la membrana bucofaringia y lo que sería el extremo cefálico de la notocorda. Algo interesante a destacar también es que la fosita y la línea primitiva van retrocediendo y a medida que van retrocediendo la notocorda se empieza a alargar y ya al día 21 aproximadamente ocupa casi toda la línea media de lo que sería el mesodermo. Después en esta zona correspondiente a la membrana cloacal, o sea en el extremo caudal, vamos a tener mesodermo no diferenciado, que se va a continuar con el mesodermo extraembrionario, que corresponde al pedículo de fijación. Otras estructuras mesodérmicas interesantes son los somitómeros, que son básicamente masas mesodérmicas que se van a localizar a ambos lados de la lámina precordal y del extremo cefálico de la notocorda. Después también tenemos las somitas, que son estas estructuras, estas masas mesodérmicas que se localizan hacia ambos lados de la notocorda
y el tejido precursor de estas somitas se denomina mesodermo paraxial. Después vamos a tener los gononefrótomos, que son estas líneas amarillas que se encuentran acá entre el mesodermo lateral y las somitas, que van a constituir un pares de cordones longitudinales macizos extendidos y constituyen lo que sería el mesodermo intermedio, básicamente porque están entre el mesodermo lateral y entre las somitas. Y después los mesodermos laterales, que son estos que están acá en celeste, que van a constituir un par de láminas epiteliales que van a estar localizadas por fuera de estos gononefrótomos. Se subdividen en dos hojas, una dorsal que se llama hoja somática o parietal y otra ventral que se denomina hoja esplácnica o visceral. Esto lo vamos a ver en más detalle en la siguiente imagen. Acá tenemos la misma imagen con un poquito más de detalle. Por un lado podemos ver la notocorda que se encontraba acá en el centro, este cordón macizo, y a los laterales de esta notocorda teníamos las somitas, que eran bloques mesodérmicos que se localizaban a ambos lados de esta notocorda, y teníamos también los gononefrótomos, que eran cordones longitudinales macizos que se encontraban entre las somitas y entre lo que sería el mesodermo lateral. Por eso constituían el mesodermo intermedio. Y este mesodermo lateral iba a dar origen o se iba a dividir, digamos, en un par de láminas epiteliales en hojas epiteliales, una dorsal que se conoce como hoja parietal o hoja somática, y después por el otro lado íbamos a tener la hoja visceral o la hoja esplácnica, que esta se relaciona con el endodermo y la hoja parietal se relaciona con el ectodermo. Y la cavidad, digamos, que se encuentra en el medio de estas dos hojas va a recibir el nombre de celoma intraembrionario. En esta imagen tenemos un detalle del embrión, donde seguimos observando un poco más de lo mismo, donde acá arriba tendríamos la cavidad amniótica, acá el saco vitelino y en el medio el embrión trilaminar. Por un lado podemos observar el ectodermo, que anteriormente era el epiblasto. Acá tenemos el endodermo, que anteriormente era el hipoblasto, y podemos ver que en el medio se encuentra el mesodermo intraembrionario. Y acá adelante también podemos ver cómo este mesodermo termina convergiendo por delante de la membrana bucofaringea y tenemos mesodermo intraembrionario en esta zona también. Acá en esta zona el endodermo se va a relacionar, digamos, con la hoja mesodérmica por su cara dorsal y va a haber dos zonas en donde no vamos a tener mesodermo intraembrionario, por lo que el endodermo va a estar en contacto con el ectodermo. Estas zonas van a ser acá, en la membrana bucofaringea y en la membrana cloacal. En esta zona el embrión no es trilaminar, sino que es un embrión bilaminar. Esta zona estaría, digamos, en la región cefálica del disco embrionario y esta sería la zona o la región caudal, básicamente. En esta imagen podemos observar acá arriba tendríamos lo que sería el ectodermo, abajo el endodermo y en el medio lo que vendría siendo el mesodermo. En el mesodermo teníamos la notocorda, que era un cordón mesodérmico macizo, y acá lo que ocurre es que la fosita primitiva empieza a ingresar en la notocorda y se termina convirtiendo en esta suerte de tubo que se llama conducto notocordal. Este conducto notocordal va a tener una pared ventral, que sería esta, y se va a terminar fusionando con el endodermo subyacente, o sea, con esta zona. Entonces, a causa de esta fusión, el conducto notocordal se va a terminar acortando
y como vamos a ver en las siguientes imágenes, va a persistir solamente un pequeño tramo y ese tramo se va a llamar conducto neurentérico. Y lo que va a hacer ese conducto es comunicar la cavidad amniótica que se encuentra acá arriba con el saco vitelino que se encuentra aquí abajo. Acá podemos ver cómo queda el conducto notocordal después de que se fusionó su pared ventral con el endodermo que se encontraba acá. Podemos ver que se termina formando el conducto neuroentérico y este comunica esta cavidad amniótica con el saco vitelino que se encuentra abajo. Y este conducto neuroentérico se forma al día 17 más o menos, y para esta fecha no existe un sistema circulatorio. Por eso se cree que este conducto lo que hace es facilitar, digamos, el transporte de sustancias nutritivas entre ambas cavidades, entre la cavidad amniótica y entre el saco vitelino. Después de que ocurre todo esto, esta parte, digamos, reabsorbida del endodermo en esta zona se termina reparando, o sea, el endodermo se repara, la notocorda, que era el cordón macizo, vuelve a ser el cordón que era anteriormente y a encontrarse entre el ectodermo y el endodermo, o sea, básicamente vuelve como estaba antes. Y esto va a ser importantísimo porque después la notocorda va a emitir señales que van a inducir a que las células estas del ectodermo se terminen engrosando para que se conviertan en una estructura que se conoce como placa neural. Y posteriormente esta placa se va a convertir en un surco y luego en el tubo neural. Entonces, como dijimos, la notocorda vuelve a ser ese cordón mesodérmico macizo y esta va a emitir señales inductoras que van a afectar al ectodermo que se encuentra arriba para que se forme la placa neural. O sea, la placa neural es básicamente ectodermo engrosado. Ahora, esta placa neural se va a organizar en una estructura alargada, así como en forma de cinta, a medida que va continuando este proceso de neurulación y se va a hundir en el centro. Se va a formar una depresión que se llama surco neural y este surco neural lo que va a terminar causando es que la placa neural esta se termine dividiendo en dos mitades y estas mitades se van a conocer como crestas neurales que se encuentran acá. Estas crestas neurales se van a empezar a plegar, digamos, y elevarse hacia arriba, hacia el centro, generando una estructura tridimensional. Y a medida que estas crestas neurales se van elevando, los bordes del surco neural, o sea, estos que están acá, se fusionan en el centro. Este proceso, digamos, de cierre va a terminar formando lo que conocemos como tubo neural, que es una estructura hueca que se terminará convirtiendo en el sistema nervioso central. Acá tenemos otra imagen, otra vista del embrión. Acá podemos observar este ectodermo engrosado, que era básicamente la placa neural, que posteriormente se va a formar el surco neural. Y bueno, en esta zona podemos ver la línea primitiva y acá tenemos la fosita primitiva. Todo esto al día 19. Después podemos ver cómo acá, esto que era la placa neural, se empieza a plegar y a formar esta estructura que conocemos como surco neural. Acá. Después también tenemos las somitas, que son estas estructuras que se encuentran acá, y estas, como dijimos, eran derivados mesodérmicos y van a desempeñar un papel crucial, digamos, en lo que sería la formación de la columna vertebral. Cada somita va a contribuir a un segmento específico de la columna vertebral y la repetición de todo este proceso va a terminar dando como resultado una columna vertebral segmentada. Esto obviamente va a ser esencial, digamos, para la integridad estructural del organismo este que está en desarrollo. Así es como se observaría un embrión de 21 días ya totalmente implantado en el útero. Podemos ver que sigue estando formado por dos esferas, una de mayor tamaño, que era el saco coriónico, y la esfera de menor tamaño donde se encontraba el embrión. Anteriormente era un disco embrionario bilaminar en el día 14 y ahora, al día 21, ya tenemos un disco embrionario trilaminar que estaba constituido por el ectodermo, el mesodermo en el medio y el endodermo en esta parte de abajo,
en contacto con el saco vitelino y en el caso del ectodermo en contacto con la cavidad amniótica. Esta esfera de menor tamaño se encontraba unida a la esfera de mayor tamaño a través de esta estructura que se conocía como pedículo de fijación. Algo bastante importante a destacar, digamos, si es que comparamos este embrión de 21 días con respecto al de 14 días, es que en estos 7 días, digamos, hubo un considerable crecimiento, bastante crecimiento. Este saco coriónico ahora mide aproximadamente unos 10 milímetros, siendo que en el día 14 medía 1,2 milímetros aproximadamente. Y esta esfera de menor tamaño, donde se encuentra el embrión, medía 0,25 milímetros y ahora tiene un tamaño de 2 milímetros aproximadamente. O sea, en estos 7 días las dimensiones se incrementaron aproximadamente unas 8 veces. Algo también que podemos destacar de este embrión es que aparecen las vellosidades terciarias, que vamos a hablar de ellas en la siguiente imagen. Acá podemos observar las distintas vellosidades que existen. Tenemos las vellosidades primarias, vellosidades secundarias y vellosidades terciarias. Con respecto a estas, ya conversamos un poco en los videos anteriores. Recordemos que la vellosidad primaria estaba formada por citotrofoblasto en el centro y estaba rodeada por sincitio trofoblasto. Ahora, cuando el mesodermo extraembrionario empieza a penetrar acá en el citotrofoblasto, que sería esto que está acá, denotado como centro mesodérmico, ya pasamos a tener vellosidades secundarias. Y cuando en este mesodermo aparecen los primeros vasos y células sanguíneas, acá ya se llaman vellosidades terciarias. Y esto ocurre al finalizar la tercera semana en el día 21. Acá tenemos otros esquemas de vellosidades. Esta sería una vellosidad secundaria, donde tenemos el citotrofoblasto en violeta, el sincicio trofoblasto, que también lo tenían las vellosidades primarias. Cuando el mesodermo extraembrionario penetra en este citotrofoblasto, ya pasamos a tener vellosidades secundarias. Y cuando aparecen capilares sanguíneos en esta zona del mesodermo, ya pasamos a tener lo que conocemos como vellosidad terciaria.